Hermanos, que el Señor le bendiga. Mi nombre es Mario Gómez y servimos en el cuerpo de ancianos de esta congregación. Quería aclarar algo que mencioné la vez pasada sobre el ser anciano. El ser anciano, ¿verdad? Mencioné que el ser anciano era un título y que ese título no iba ¿verdad? Con nuestra edad, pero el ser anciano es mucho más que un título. El ser anciano conlleva una responsabilidad. Así que, ¿verdad? Les pido disculpas sobre eso porque sí, es algo que es bien importante para el cuerpo del Señor. Así que permítame orar. Padre, vengo ante tu presencia con humildad, reconociendo, Padre, que solo soy un pecador. En esta mañana quiero honrarte, Padre, a través de tu palabra. Te presento los corazones de las personas aquí presentes. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada corazón. Te pido de que tú hables a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén. Hermanos, debo de confesarles algo. El estudiar la palabra de Dios es mucho mejor que ver Netflix. Uno cree que tiene problemas, pero cuando leemos la Biblia encontramos muchos testimonios de personas que estuvieron en peores situaciones que nosotros. Estoy por el libro de Éxodos y he encontrado a Moisés sacando a un pueblo, ¿verdad? Que dice la palabra que eran 600,000 hombres. Las mujeres y los niños no se contaban, ni los siervos. Así que si hacemos la matemática y asumimos que cada hombre tenía una esposa, pues ya estamos hablando de 1.2 millones de personas. Y si le sumamos 2 hijos por cada pareja, ya estamos hablando de casi 2.4 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan que Dios levante un hombre aquí en Puerto Rico y nos diga, tenemos que ir a Texas? ¿Saben toda la logística y todas las cosas que tendríamos que hacer nosotros? Y Dios usó a este hombre. Y gracias a su humildad y su obediencia, él pudo hacer la misión que se le fue dada. Así que estudiar la palabra me ha dado paz, tranquilidad y mucha esperanza. Me gustaría que todos juntos leamos el título que tenemos para hoy sobre el tema de los 40 días de oraciones. El tema está aquí abajo, a la cuenta de 3 todos lo leemos, ¿ok? 1, 2 y 3. Despertar. Las palabras que resonaron en mi mente fueron despertar, misión y Cristo. La palabra despertar significa acción y resultado de interrumpir el sueño o dejar de dormir. Hacer que una persona reconsidere o se dé cuenta de una cosa. Es como si nos estuvieran diciendo, ¡hey! ¡Wake up! Nos estuvieran dando 2 galletas. Pues en lo personal, pienso que eso es lo que el Padre está tratando de hacer con nosotros en este tiempo. ¿Estaremos nosotros escuchando su voz? ¿Estaremos nosotros pendientes a lo que Él nos está tratando de decir? La segunda palabra es misión y significa trabajo, función o encargo que una persona debe de cumplir. Y la tercera palabra es Cristo, y esa la sabemos, significa el ungido, el Mesías. Si parafraseo estas definiciones, pareciera que Dios nos está diciendo lo siguiente. El ungido, el Mesías, nos quiere hacer reconsiderar y que nos demos cuenta de la función que debemos cumplir. Lo repito, el ungido, el Mesías, nos quiere hacer reconsiderar y que nos demos cuenta de la función que debemos de cumplir. Interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Qué nos estará diciendo en cuanto a qué debemos de hacer o cuál es la función o misión que debemos de cumplir? Fue ahí cuando vino a mi mente la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la misión? ¿Cómo hago la misión? Es ahí cuando tuve que volver y mirar a su palabra y ver el ejemplo que el Mesías nos dejó.
Ahora, quiero que vean lo que Jesús el Mesías hizo para demostrarnos cómo debemos hacer la misión. Lo primero que encontré que hizo nuestro Mesías, el Hijo de Dios, fue que se ofreció voluntariamente a la misión. Esto lo podemos ver en su palabra, en Hebreos 9:14. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. También lo vemos en Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificios, pues tengo la autoridad para entregarla cuando yo quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Lo segundo que encontré que hizo nuestro Mesías, el Hijo de Dios, fue que se despojó de sí mismo. Esto lo podemos encontrar en Filipenses de 2:7. Filipenses 2:7, disculpen. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Él estaba sentado a la diestra del Padre. Él no tenía necesidad de nada. Él se ofreció al Padre y le dijo, Hineni, que significa yo iré y daré mi vida por ellos, porque tú y yo no cumplíamos para el sacrificio. Él vino y tomó tu lugar y el mío. Una vez se ofreció y se despojó de todo lo que tenía, vino a este mundo en forma de hombre, como tú y como yo. Y aunque Él era el Hijo de Dios, una vez nació, comenzó a prepararse para la misión que vino a hacer. ¿Sí? A prepararse. Sí, Él se preparó aprendiendo todo lo que las Escrituras hablaban sobre Él y el Padre. Esto lo vemos en Lucas 2, del 41 al 50. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén al festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminaron la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaban con otros de los viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlos allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar y le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre, tu padre y yo te hemos estado buscando desesperados por todas partes. ¿Por qué tuvieron que buscarme?, preguntó él. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Aquí vemos a un niño interesado, entusiasmado en la misión que debe de hacer. Un niño con ganas de aprender de su Padre Celestial. Esto que acabamos de ver es el tercer punto que encontré en él. El cuarto punto que veo en Jesús el Mesías es que una vez estuvo listo y preparado para la misión, esperó las instrucciones de su Padre. Esperó ser aprobado por el que le envió. Y esto lo encontramos en Mateo 3, el versículo 13 al 17. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos
los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez tuvo la aprobación del Padre. Le dieron un examen, sí, un examen que duró 40 días y 40 noches en el desierto. Y él lo pasó con un 200% de 100. Rompió la curva. El quinto y último punto que encontré en él es que él siempre obedecía y seguía las instrucciones de la misión. Estas instrucciones siempre fueron dadas por el Padre. Esto lo podemos ver en Juan 5, versículo 19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que vea el Padre que hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. También lo vemos en Juan 12:49. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Por eso es que vemos al Hijo de Dios siempre orando en las madrugadas y en las noches antes de comenzar su caminar. Porque Él siempre buscaba la dirección del Padre y no la de Él mismo. Y la autoridad que se le fue dada no era de Él, sino que venía del Padre. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad, hermano? Ahora, vamos a resumir estos puntos. El primer punto fue: se ofreció voluntariamente a la misión. El segundo punto: se despojó de sí mismo. Puso el anhelo de su Padre primero antes que el suyo. Se preparó antes de comenzar la misión, estudiando la palabra. Buscó la aprobación del Padre. Y el quinto: siguió todas las instrucciones que le fueron dadas para la misión. Y las siguió tal como el Padre las dijo, aunque eso le costara la vida. ¿Te parece eso a lo que estamos haciendo nosotros? ¿Es el ejemplo que estamos dando? Tal vez estás pensando que entonces debo dejar mi trabajo, estudios, negocios para hacer la misión. Bueno, si Dios te pone eso en tu corazón, hazlo. Pero si no, Él te puso en el lugar que tú estás. Él te puso en tu trabajo, Él te puso en tu negocio, Él te puso en tu universidad. Para que entonces apliques estos puntos en tu vida donde Él te tiene. Cuando nos hacemos conscientes de esto, las personas te verán diferente. Verán la luz en ti. Sentirán confianza de poder acercarte a ti para que les ayudes y les des palabras de esperanza. La siguiente pregunta que vino a mi mente: ¿cuándo comenzó esta misión? ¿Qué Él vino a hacer y cuánto tiempo duró? Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Yo, Mario Gómez, les repito, Mario Gómez, me atrevo a decir que fueron 2 años. Y les voy a explicar por qué. ¿Quién me puede buscar Juan, capítulo 2, versículo 13? El que lo tenga, se para y lo puede leer en confianza. Juan 2, versículo 13. No sean tímidos, se pueden parar. ¿Lo tienen? Léelo. Sí. Muy bien, aquí vemos una fiesta, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra fiesta, nosotros celebramos la despedida de año, ¿verdad? Una vez al año. Pues aquí está hablando de la fiesta de la Pascua, que para los judíos es la fiesta cuando ellos celebran su salida a Egipto. Y vemos que esta fiesta nos da el tiempo, nos da un tiempo de están celebrando esa fiesta o la van a celebrar ya mismo. Si vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, por el versículo 29, ahí vemos cuando Jesús fue a donde Juan y fue bautizado y el Espíritu de Dios bajó a él, y ahí fue donde Dios le dice: ve, anda, empieza el ministerio. Así que, ¿quién me puede buscar Juan capítulo 6, versículo 4?
lo tenga. Muy bien. On fire. Muy bien. Así que vimos la fiesta, ¿verdad? Que se fue registrada. Y de fiesta a fiesta, ¿cuánto pasa? Un año. Muy bien. Así, ¿quién me puede buscar? ¿Verdad? Y durante ese año Juan, ¿verdad? Habla sobre diferentes eventos. Así que podemos asumir que ha pasado un año. ¿Quién me puede buscar? Juan, capítulo 13, versículo 1. Amén. Y que vemos otra tercera fiesta. Así que de esta segunda fiesta a esta tercera, ¿cuánto pasó? Un año. Así que podemos asumir eso, ¿verdad? Y en Lucas 3:23 nos dice la edad, y dice que él tenía como ¿cuánto? 30 años. Y en Mateo 26 también nos confirma y registra esta última fiesta. Interesante, ¿verdad, hermanos? Pero aquí lo importante no es el tiempo que le haya tomado a él hacer la misión, ya que él lo pudo haber hecho hasta en un mes si él quería. Aquí lo importante es que él cumplió su misión y lo hizo en el tiempo necesario según el Padre le indicaba las tareas. Y eso es lo próximo que estaremos hablando. Durante la misión que él vino a hacer, el Padre le asignó muchísimas tareas, hermano, pero muchas. Yo solamente le voy a mencionar algunas. Él tenía que cumplir muchas cosas que los profetas habían dicho de él en las Escrituras. Tenía que buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel, que cuando leemos las Escrituras, él se estaba refiriendo a la casa de Efraín, la cual se había mezclado con las naciones. También le habló a las naciones. Tenía que morir y por su muerte la puerta fuera abierta para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tuviera vida eterna. Con su muerte pagó el precio por tu pecado. Sanó a muchos enfermos, sacó demonios, resucitó a Lázaro. También vino a anunciar las buenas nuevas de salvación, proclamando que el reino de los cielos se había acercado y entre muchas otras cosas. Y esto es lo próximo que vamos a hablar, sobre el reino de los cielos. En Mateo 4:17 encontramos lo siguiente. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 6:10 dice, en la oración que nos dejó de ejemplo, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es muy interesante cómo Jesús, el Mesías, siempre se refería en parábola sobre el reino de los cielos. En Mateo 6 vemos las muchas comparaciones que utiliza. Compara el reino de los cielos como un grano de mostaza, sembrado en un jardín, y como ese grano puede llegar a crecer tan grande como un árbol. También lo compara con un poco de levadura. ¿Cómo esta chispa de levadura puede eleudar toda la masa? Hasta aquí nos está diciendo que el reino de los cielos parece algo insignificante. Pero cuando es sembrado y mezclado en el corazón de un hombre, de una persona, llega a ser algo muy fuerte y que se puede expandir. Luego lo compara con la buena semilla y la cizaña. Como al final de los tiempos los ángeles separarán la buena semilla de la cizaña. La cizaña será echada al fuego y la buena semilla resplandecerá como el sol. También lo encontramos, también lo compara con un tesoro y una perla, las cuales fueron encontradas y los que la encontraron vendieron todo lo que tenían para quedarse solo con ese tesoro. Y al final del capítulo 6, Mateo termina comparándolo como una red de pescadores. Estas palabras que vemos lo valioso que es el reino y quienes entrarán en él.
Pero la parábola que más me llamó la atención se encuentra en Mateo 22 y dice así. Jesús volvió a hablarles en parábolas y le dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno al campo y otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron. Y el rey, enfurecido, mandó a su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los siervos, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados y pocos son los escogidos. Perdón, hermano. En esta parábola encontramos reflejada, esta palabra se encuentra reflejada en Apocalipsis 19, del versículo 7 al 9, donde dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosles honra a él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de manera de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representan las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, bendito los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas palabras son verdaderas, que provienen de Dios. Estas son las buenas nuevas de salvación, hermanos. Estamos siendo todos invitados a participar del reino de los cielos y de las bodas de su Hijo, el cual reinará junto a su esposa. Esta invitación se extiende a todo el mundo, pero solo podrán entrar aquellos que sigan su voluntad. En Mateo 7, 21 nos confirma esto. No todo aquel que me llama Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las buenas nuevas que Él nos ha hecho, las buenas nuevas son que Él nos ha hecho coherederos junto con Él de todo lo que el Padre tiene. Él nos hizo su familia. Cuando creemos en Él y obedecemos a Él, entonces podemos ser parte de este reino. En Mateo 12, del versículo 49 al 50, nos lo explica así. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estas son las buenas nuevas de salvación. El Hijo de Dios ha abierto la puerta y ha extendido la invitación para todo aquel que en Él crea y obedezca la voluntad del Padre puede entrar al reino de los cielos. En ese reino ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque el Padre mismo morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y el Padre será nuestro Dios. ¿No es hermoso, hermano? ¿No es hermoso ser partícipe de este reino?
Así de simple es el Evangelio. Puede parecer un grano de mostaza, pero cuando es sembrado en el corazón de una persona, esa persona crece y puede seguir sembrando esa semilla del Evangelio en otras personas. De eso se trata la misión que Él nos dejó. Que esparzamos esta semilla por todo el mundo. Y cuando comprendemos que el Evangelio de Dios solo se trata de creerle y obedecer su voluntad, podemos encontrar su Evangelio en todas las Escrituras. De principio a fin. Él resumió su voluntad en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto, ¿lo amas con esa intensidad? Porque el que ama sigue sus mandamientos. Esa obediencia a la voluntad del Padre debe de salir de nuestro corazón en gratitud a lo que hizo el Hijo por nosotros. El Padre pagó un alto precio por ti y por mí, entregando a su único Hijo en sacrificio. El mundo debe saber esto, hermanos. Les quiero contar un pequeño testimonio. Hace unos viernes estaba en la plaza de Guaynabo, estaba con mis nenes, y la plaza de Guaynabo estaba vacía, o sea, no había nadie, la teníamos para nosotros. Dani estaba en la tarima, allí cantando, salió merenguero, y de momento aparece una familia, ¿verdad? Una esposa con un niño, y la persona, el esposo se me acerca, y me empieza a preguntar, ¿verdad? Mira, ¿dónde queda el Canal 11? Y yo le digo, mira, el Canal 11 queda detrás de esta calle, pero yo creo que el canal está cerrado, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tú necesitas ir ahí? No, porque es que me dijeron que había un evento ahí, y yo le dije, mira, yo pasé por ahí ahora y no vi nada. Entonces él empezó a hablarme, empezó a decirme estas palabras: no sé qué le pasa a Puerto Rico, no sé qué le pasa a la iglesia, parece que están dormidos. Y me empezó a decir, la gente tiene miedo, la gente está viviendo con miedo. Mira, cuando te toca, te toca. Y se alzó la camisa, hermano. Me enseñó una cicatriz de aquí a aquí. Le habían metido una puñalada donde había perdido el 51% de la sangre de su cuerpo. Dicen los médicos, aquí hay uno, que con el 20% de pérdida de tu sangre, ya tú mueres. El hombre caminó 1 kilómetro hasta el hospital sin el 51% de la sangre de su cuerpo. Cuando llegaron al hospital y le toman los vitales, no se preguntaban cómo ese hombre estaba vivo. Seguimos hablando y yo lo llevé a la palabra. Dije, mira, era de Ponce. Qué casualidad, ¿verdad, hermano? Yo estaba allí en Guaynabo y llega a Ponce, desde Ponce. No fue casualidad. Y le dije, mira, cuando llegues a tu casa, coge la Biblia, ábrela, estúdiala, léela. Comienza a regar tu vida por los 10 mandamientos. Empieza por ahí. Entonces, al irse, él me dijo, gracias. Necesitaba escuchar algunas palabras así. Se fue tranquilo. Al día siguiente, me llama una persona que tiene problemas con su computadora. Mira, llevo 3 días sin poder usar la computadora, tiene la pantalla esa azul, que sea aquello. Pues mira, ya eran las 6 de la tarde y yo le dije, mira, yo puedo ir a buscarla y me la traigo y la trabajo en mi casa y después te la llevo. Ah, pues está bien, perfecto. Pues cuando llego a la casa, abro la computadora, la chequeo, estaba funcionando todo bien. Y la persona me dice, Mario, te ves diferente, te ves cambiado, ese trabajo te ha hecho bien. Y ¿verdad? Porque yo cambié de trabajo recientemente, y yo le dije, sí, el trabajo me ha hecho bien porque ahora tengo más tiempo para estudiar la palabra. Y por ahí seguimos. Era una pareja y ellos tenían una cara ¿verdad? de desesperación. Empezaron a preguntarme qué estaba pasando en Puerto Rico. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Me empezaron a preguntar del fin, hermano. Y ahora estaban bien estrésicos, hermano. Y empezamos a hablar del Apocalipsis. Y era pregunta
tras pregunta, pregunta tras pregunta. Llegó un momento en que ella, su cara cambió ¿verdad? Y se tranquilizó. Y él seguía haciendo preguntas, y una visita que era para recoger una computadora, se tardó 4 horas, hermano. Tuve 4 horas hablando con ellos sobre la palabra de Dios. Les dije lo mismo, cojan su Biblia, léenla en su casa, empiecen por ahí, empiecen estudiando, empiecen conociéndolo. Allá afuera hay mucha gente con necesidad, hermanos. Allá afuera hay personas que necesitan una palabra de esperanza. Allá afuera hay personas solas. Allá afuera hay personas con miedo. Pero antes de salir, debemos de seguir el ejemplo que nuestro Mesías nos dio. Primero, Él se preparó. Y cuando estuvo listo, el Padre lo envió. ¿Cómo vamos a dar a conocer a alguien que nosotros mismos no conocemos? ¿Cómo vamos a dar a conocer a alguien el cual hemos ignorado? Debemos hacer como dijo Zulma hace 2 domingos. Debemos de coger su palabra y comérnoslas. Porque aquí es donde está Él. Aquí es donde lo vamos a conocer. Y cuando yo lo conozco, entonces yo puedo darlo a conocer a Él. Tenemos que volver a la senda antigua. Debemos de dejar la leche y empezar a comer verduras. Debemos utilizar y estudiar su palabra para poder darle a conocer aquí, allá y en todo lugar. Dice la palabra, dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no se lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Por eso que dice su palabra, mejor no conocerlo, hermano. Pero el que lo conoce, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Hermanos, hay que prepararnos para la misión. Hermanos, hay que prepararnos. Hay que estudiar su palabra. ¿Cómo? Creyéndole y haciendo su voluntad. Tenemos que prepararnos leyendo su palabra. Y cuando estemos listos, entonces el Espíritu vendrá sobre nosotros. Y seremos como luz a las naciones. Amén. Hasta aquí mi parte, hermanos. Que el Señor les bendiga.